gracias por el enorme privilegio que nos das de acudir con toda libertad a tu palabra. Gracias por el privilegio de pensar, razonar, de ver, de caminar, cosas que muchas veces no las pasamos, las pasamos por alto y no nos las recordamos. Que hay muchos que no ven, muchos que no caminan, muchos que no razonan, y nosotros tenemos ese enorme privilegio, Dios. Gracias porque has puesto en nuestro corazón el deseo de aprender, el deseo de estar contigo a través de tu palabra, Dios. Por eso suplicamos, rogamos, Señor, que seas tú quien nos ministre, que sea tu palabra la que se manifieste, que tú te manifiestes en la vida de cada uno de los hermanos que participen en este curso y que les hable, Dios, que les pongas ese rema ahí en sus corazones y en sus vidas y que les sirva para edificación, que les sirva para fortaleza, que les sirva para ministrar sus vidas. Tú sabes, Señor, cómo todos y cada uno de nosotros tenemos diversas necesidades, especialmente necesidades espirituales. Algunos en un área, otros en otra área, pero cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias, diferentes luchas por las que pasamos en la vida, de manera cotidiana, de manera diaria. Pero Dios, estoy para servirte y todo el resto de nuestros hermanos, así que úsame a mí como un instrumento para guiar a mis hermanos a estas verdades que son verdades absolutas, no verdades relativas, a estas verdades que están en tu palabra y no en mi boca ni en mi mente. Que seas tú, Dios, obrando, que sea tú, Dios, ministrando de acuerdo a la necesidad espiritual de cada quien. Quedamos en tu nombre y por los méritos de Jesús, mi Dios, que te hago esta oración. Amén. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Rolando Pérez. Estoy en El Salvador, ¿verdad? Este país chiquitito, pero que Dios nos ha dado el privilegio de, pues, de ministrar la palabra del Señor. Como profesional soy economista y algún par de otras carreras que Dios me ha permitido eh, alcanzar por cuestiones de necesidades, ¿verdad? De necesidades de aprender la palabra en el área de teología, necesidades de enseñar en el área de pedagogía y pues principalmente he pasado quizás un poquito más de 10 años aprendiendo y estudiando el método inductivo, que es un método para estudiar la Biblia, es el cual yo utilizo para preparar todos mis cursos hasta el día de hoy. Y pues me doy el privilegio del Señor por ese privilegio que me da de poder ministrar su palabra y ministrar sus vidas, ¿verdad? En ese sentido. Así es que, de nuevo repito mi nombre, Rolando Pérez, soy salvadoreño, pero ciudadano del cielo, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera ciudadanía, ciudadano del cielo, hijo del Señor, temeroso de Dios, muy temeroso, y respeto también las diferentes convicciones que puedan tener cada uno sin llegar a discusiones que no son fructíferas ni tampoco que son edificantes, ¿verdad? Así es que el, este curso es la continuidad de un curso que iniciamos hace 6 meses con un grupo que están casi todos presentes. Voy a intentar dar un pequeño resumen de todo lo que vimos durante estos meses anteriores sobre la primera porción de este libro. Eh, Tal y como comencé en la primera sesión de la primera etapa, de la primera parte de este curso,
pongo de una sola vez por entendido, ¿verdad? Que no estamos estudiando el libro, ¿verdad? No estamos estudiando el libro de Jeremías, la profecía de Jeremías, sino que estamos estudiando al líder Jeremías. Estamos estudiando al hombre, cómo Dios interactuó con él, y por eso el tema del curso, ¿verdad? El profeta Jeremías, el líder Jeremías, éxito o fracaso. Ese es lo que estamos viendo, y vamos a ir visualizando capítulo por capítulo todas las interacciones entre Dios y Jeremías, entre Dios y el pueblo de Israel y los otros pueblos, a los cuales vamos a ver que hay profecías dictadas por Dios para otros pueblos. Pero esa interacción, especialmente de Jeremías con el pueblo de Israel, con Nabucodonosor, con otros personajes, y cómo Dios lo utilizó, ¿verdad? Al final del curso, la idea es que nosotros podamos no evaluar, sino llegar a una conclusión. ¿Realmente el ministerio de Jeremías como liderazgo fue un éxito o fue un fracaso? ¿Verdad? Ya tenemos una primera parte, pero como sé que hay muchos nuevos que no conocen nuestro ministerio, quiero eh, dejar en su mente y en sus corazones quiénes somos, ¿verdad? Así que he preparado una pequeña presentación. Voy a compartirla. Solo que me avisan si están viendo mi pantalla. Sí se ve, hermano. Ok, magnífico. Bien, somos 5E Internacional. Somos un ministerio que tenemos un énfasis que es Cristo, amistad y vida. Lo hemos experimentado, lo seguimos experimentando hasta el día de hoy, y hemos visto durante todos estos años cómo cada cristiano forma una amistad, forma un puente, y ese puente nos ayuda a transformar una vida, ¿verdad? Ese es nuestro énfasis. Y utilizamos por eso 5E, ¿verdad? Porque son 5 énfasis: evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. Cada uno de estos 5 aspectos de 5E son a los cuales nos dedicamos, y trabajamos en las iglesias, capacitando en evangelismo, en enseñanza, en edificación, entrenamiento y envío, pero principalmente de hacerlo de manera personal. En algunos casos que tenemos personas a las cuales estamos discipulando, o a través de estos cursos, ¿verdad? A través de estos cursos también Dios nos permite discipular la vida de otros, y terminan preparándose, y al final pues cada quien se convierte también en un discípulo. Así es que antes de compartir voy a poner el audio porque no lo puse. Hay un pequeño video que quiero que veamos. ¿Quiénes somos? De 5E.
Pues efectivamente eso somos. Somos discípulos haciendo discípulos, ¿verdad? El Señor nos ha permitido durante muchos años estar trabajando en esta área del discipulado y Dios nos ha regalado, ¿verdad? Por así decir, muchos privilegios que de poder ministrar la vida de muchos de mis hermanos a través del discipulado. El ministerio promueve la responsabilidad de llevar de la mano a una persona desde su conversión, ayudándole en su crecimiento espiritual hasta que adquiere la formación necesaria para que se reproduzca, usando dignamente el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. El proceso a seguir con cada persona es el siguiente. Evangelismo, que son los 5 énfasis que tenemos, es presentar exactamente a Jesús a una persona para que al recibirle a Cristo como su Salvador, obtenga el perdón de sus pecados y un deseo genuino de seguir a Jesús como un discípulo. Ahí es donde comienza. Y luego le damos un seguimiento a través de la enseñanza, que es el proceso mediante el cual el discípulo inicia sus primeros pasos para seguir a Jesús, obedeciendo en el bautismo, desarrollando sus hábitos espirituales y asociándose a una iglesia donde adquiere identidad y pertenencia. La edificación, una vez se ha sentado en una iglesia, entra al proceso de estudio donde se adquieren las bases de la doctrina cristiana y aprende cómo hacer sus propios estudios bíblicos para seguir su formación espiritual. Luego el entrenamiento es capacitar a este creyente, al discípulo en las áreas necesarias para que pueda servir en la iglesia, conociendo sus dones, bases de la consejería y buscar el propósito de Dios para su vida. Y al final, el envío. El discípulo llega a ser un discipulador y reinicia el proceso de discipulado con otra persona. La idea, como Pablo la dejó escrita, es multiplicarnos, pero multiplicarnos exponencialmente, ¿verdad? No uno por uno, sumar uno. Sí, queremos sumar, pero queremos más multiplicarnos exponencialmente. No nosotros como ministerio, sino Cristo en la vida de las personas. Y ese es justamente lo que buscamos como ministerio. Esos son nuestros 5 énfasis: evangelismo, enseñanza, edificación, entrenamiento y envío. Y eso es lo que nos compete como ministerio. 5E, y por lo que algunos preguntaban que quiénes somos, ¿verdad? Estamos distribuidos en varios países. Yo soy el director de 5E en El Salvador y hay otros en México, hay en Estados Unidos, hay en Costa Rica, en Nicaragua. Estamos por darle seguimiento a unos hermanos que había un misionero, pero él regresó hacia El Salvador, que él es el que estaba al frente, pero vamos a tratar de darle seguimiento. Así es que somos muchos y estamos con un tremendo gozo sirviéndole al Señor. Vamos ahora ya de lleno al curso. Sesión 1, introductoria. Toda esta primera clase va a ser una clase introductoria. No vamos a entrar de lleno todavía a los contenidos de la segunda parte. Toda la primera parte estuvo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25. Ahora vamos a seguir con el capítulo 26 hasta el capítulo 52. Como vuelvo y repito, ¿verdad? No es el propósito de este curso estudiar
la profecía de Jeremías, sino estudiar al personaje como líder, ¿verdad? Como líder. Y ver sus cualidades, ver la forma que él se comportó para con Dios, la forma que él se comportó para con sus semejantes y cómo interactuó en con la palabra de Dios en su vida. Ese es el propósito, para sacar principios que edifiquen nuestras vidas. Posiblemente haya muchos aquí que son líderes de sus propias iglesias y que estos principios les sirvan para su ministerio, ¿verdad? Para su labor de ministerial y de liderazgo en su propia iglesia. Porque lo que estamos extrayendo es puramente palabra de Dios. Y no queremos inventar ni agregarle, ¿verdad? Sino lo que la palabra de Dios en un sentido puro está diciendo. Entonces, el tema es el liderazgo de Jeremías, éxito o fracaso, parte 2. En el capítulo 31, verso 3, encontramos este hermoso y lindo versículo que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi ministerio, mi misericordia. Dios se lo dice a Jeremías, pero lo está hablando al pueblo de Israel. Algo que yo observo, veo, enseño y lo pongo en práctica en mi vida es que Dios jamás ha desechado su creación y jamás la va a desechar. Al contrario, la quiere purificar tal y como originalmente la creó. Así, Dios muestra su amor, a pesar de que nosotros no somos merecedores del amor de Él. Pero Dios sigue mostrando su amor, así como se lo mostró al pueblo de Israel, nos lo sigue mostrando a otros con ese enorme privilegio de, de ser adoptados por la sangre de Cristo y que nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, como bien dice Juan 1:12. Este amor de Dios es el que vamos a ver constantemente. El amor de Dios también es juicio, también es castigo, y es parte de lo que vamos a ver y de lo que comenzamos a ver en la parte 1 de este curso. En Jeremías capítulo 1, versos del 4 al 8, solamente hay una porción de estos 5 versículos que dice: a todo lo que te envíe irás tú. Te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Esta es una promesa que Dios le da en el primer capítulo a Jeremías y le dice: tal y como yo te diga que digas, eso es lo que vas a decir. Y no vas a inventar, sino que exactamente lo que yo te diga es lo que vas a decir. Y Jeremías, lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta el capítulo 25, exactamente lo que Dios le dijo, eso es lo que repitió, sin agregarle ni quitarle. Ese es algo encomiable de Jeremías. También Dios le dijo en el capítulo 1, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y ese es su ministerio, ¿verdad? Aquí Dios le definió el ministerio a Jeremías. Serás el profeta a las naciones, no solamente a la nación de Israel, especialmente al pueblo judío, sino también a las otras 10 tribus y al resto de las naciones que eran conocidas en aquel entonces y que de alguna manera habían tenido injerencia sobre el pueblo de Israel en beneficio o en maleficio del pueblo, como lo vamos a ver un poquito más adelante. También encontramos este otro versículo en el capítulo 23, verso 29, que dice: no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra.
Y eso es justamente lo que vemos en el libro de Jeremías, que Dios martilla, martilla y martilla una y otra vez a través de Jeremías su deseo de mostrar su amor, pero también la esperanza de Dios de que el pueblo se volviera a él, de que el pueblo se arrepintiera de haberlo traicionado, de haberse comenzado a adorar a otros dioses y de olvidarse de Dios por completo. Por eso es que vamos a ver exactamente dónde inicia el ministerio Jeremías. Jeremías inicia, como vamos a ver más adelante, justamente con el reinado de Josías. Y es importante ver qué es lo que hizo Josías para entender cuál fue la experiencia de Jeremías en el inicio de su ministerio. También dice Jehová se manifestó y me hace ya, a mí, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando leo este versículo, eh, digo, Señor, gracias, porque eh, también como se lo manifestó al pueblo de Israel, también nos lo ha manifestado a nosotros a través de su Hijo Jesús. Vamos a hablar un poquito de esa flor, un poquito más adelante. Esa es la flor del almendro. Ya vamos a ver. Y luego en el capítulo 33, versículo 3, que ya todos saben, ¿verdad? Que este versículo, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. No solamente fue un mensaje para Jeremías, sino también para el pueblo de Israel. En aquellos momentos que Jeremías estuvo desarrollando su ministerio para con este pueblo. Parte de estas son las bases que hemos visto en la primera porción. Vamos ahora a la estructura del libro. Ustedes tienen ahí su manual. Este está en las primeras páginas. La estructura del libro se compone más o menos de estas 5 secciones. Algunos la dividen en 7, otros la dividen en 4, ¿verdad? Pero no digo que lo que yo estoy exponiendo aquí es la verdad absoluta, sino es una idea, ¿verdad? Que nos estructura el libro de esta manera. Eh, Son 4 partes y un apéndice, ¿verdad? En este sentido serían 6 secciones. El capítulo 1 es el llamado de Dios a Jeremías para que empiece su ministerio de profecía. En el capítulo 2 hasta el capítulo 38, el tema es la advertencia y exhortación de Dios a Judá. ¿La advertencia de qué? De que si seguían en ese camino, iban a tener consecuencias trágicas para el pueblo. Y exhortándoles, ¿verdad? Exhortándoles a que cambien, a que ya no sigan en ese camino. Bíblicamente se reconoce que la exhortación no es un regaño, ¿verdad? La exhortación es una reflexión moral para no dejar de hacer algo que ya aprendía a hacer. El pueblo de Israel ya había aprendido a adorar a Dios. El pueblo de Israel ya había aprendido a hacer en el templo y a través de los sacerdotes todo el cumplimiento de la ley, pero se habían olvidado de ella. Si se acuerdan, cuando Josías estaba muy pequeño, mandó que arreglaran el templo, ¿verdad? Porque le dijeron que estaba destruido y en la búsqueda de las cosas para poder pagar a los albañiles el mantenimiento del templo, pues encontraron la Torá. Y eso quiere decir que desde el momento en que la Torá fue puesta en una bodega, el corazón del hombre dejó de ser ministrado por ella. El corazón del pueblo dejó de ser ministrado por ella. Y por eso Josías
reaccionó, estando muy jovencito, ¿verdad? Reaccionó y rasgó sus ropas y oró a Dios con mucho arrepentimiento. Y hizo una transformación religiosa en aquel entonces, ¿verdad? Un avivamiento hubo en ese periodo de tiempo. Y fue justamente en ese tiempo cuando inició el ministerio de Josías, cuando descubrieron la palabra de Dios que había estado abandonada, no solamente en una bodega, sino en el corazón del pueblo de Israel. Es ese lo que Dios quiere exhortar a través de Jeremías al pueblo de Israel. Y van a haber diferentes, han habido ya las que vimos, diferentes reacciones. Reacciones que no le asombraron a Jeremías, sino que le llenaron de tristeza, le llenaron de frustración. Y es justamente lo que nosotros vemos en el libro que escribió al final de su ministerio, según los teólogos, que es el libro de Lamentaciones. Al leer ese libro, por eso es que lo tildan a Jeremías como el profeta llorón, ¿verdad? Porque habla justamente de ese tiempo de sufrimiento. Podríamos decir que el liderazgo de Jeremías fue un liderazgo en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Creo que en este tiempo nosotros estamos viviendo eh, tiempos similares a los de Jeremías. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. En donde aplaudimos las injusticias o nos hacemos del, como se dice, del ojo pacho, ¿verdad? O le damos la espalda a la justicia de Dios y buscamos mejor nuestra propia justicia. Eh, a, a decirle, a aplaudir el hecho de que alguien sale campante haciendo lo malo y se le dice, esta es una persona viva, ¿verdad? Nosotros en nuestro país así le decimos, este es vivo, porque sale victorioso a pesar de que es un tramposo o a pesar de que es una persona que daña a otras. Pero ese es el mundo en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Estamos viviendo en el mundo en donde la gente está pidiendo que acepten el aborto, los pueblos, las naciones. Estamos, los países latinoamericanos especialmente, bombardeados por los organismos internacionales para que nuestras leyes cambien para aceptar el aborto, ¿verdad? Para aceptar la eutanasia, para el cambio de sexo, para, en fin, tantas cosas que ahora le estamos dando cabida. Y en el corazón y en la mente de Dios realmente no tienen cabida este tipo de cosas. Y estamos viviendo una crisis, y una crisis que algunos dirán que somos países subdesarrollados porque no aceptamos ese tipo de cosas. Pero miren, con toda honestidad, y me podrán decir que soy un poco retrógrado en este sentido, pero es bíblico. ¿Verdad? Es bíblico. No pienso desde un punto de vista relativo en este punto, sino la Biblia es una verdad absoluta que no la puedo tergiversar. Si dice que tenemos que cuidar la vida de otros, pues hay que cuidar la vida de otros. Y si dice que debemos perdonar, pues hay que perdonar. Si dice que no debemos robar, pues no hay que robar, ¿verdad? Pero hay circunstancias en las cuales aún los creyentes están aceptando cosas, están tergiversando, doblando los principios bíblicos para salir adelante, ¿verdad? Para salir adelante. Yo, en lo personal, y lo digo por experiencia, ¿verdad? En ese sentido, porque lo he pasado, en los primeros años de mi carrera, ya ejerciendo la economía,
estaba en una empresa que como gerente financiero y me pagaba muy bien, muy bien. Se lo digo con mucha sinceridad. Eh, en una ocasión, el dueño de la compañía y presidente de la junta directiva llegó a mi oficina y me dijo, licenciado Pérez, aquí le dejo esta caja. Al verla usted ya sabe qué es lo que yo quiero hacer. Y exactamente me dejó una caja de buen tamaño y no tenía mucho peso, no era tampoco, no estaba vacía, tenía cosas adentro. Cuando yo abrí esa caja y vi, desde que la vi, yo dije, ya sé lo que quiere, ¿verdad? Porque ya sé cuál es su política. Y entendí que yo estaba en un momento, en una encrucijada para tomar una decisión de romper, de negar mi fe y mis principios en aceptar sacar un documento de esa caja para hacer y cumplir con lo que esta persona me pedía. Y me quedé cabildeando, me quedé pensando, me quedé razonando qué hago, me voy a quedar sin trabajo definitivamente porque sabiendo y conociéndolo como era, sabía que lo primero que me iba a decir era que renunciara. Y efectivamente fuimos pues a mi casa, oramos y tomé una decisión esa noche, ¿verdad? Ya les voy a explicar qué es lo que había dentro de esa caja. Y esa misma noche yo preparé mi renuncia y la llevaba lista al siguiente día en la mañana. Cuando él llegó a la oficina a la mitad de la mañana, yo pedí hablar con él y le llevé la caja, tal y como él me la entregó. Y se la puse encima del escritorio y le digo, ingeniero, soy incapaz de hacer lo que me pide. Aquí le devuelvo la caja. Y me dice, licenciado Pérez, ¿usted es incapaz? Sí, soy incapaz. Mire, yo aquí trabajo con gente capaz, que saben, que aprenden a hacer de todo. Así es que si no puede hacerlo, no puede estar aquí trabajando conmigo, ¿verdad? Así es que presénteme su renuncia. Y le digo, ya la traía lista, ingeniero, aquí se la dejo. Se la dejé en su escritorio, me di la vuelta y salí con la frente en alto de aquella empresa, sin yo sentirme mal conmigo mismo y con Dios. ¿Qué es lo que había en esa caja? Habían facturas completamente vacías, pero con sello de cancelado. Aquí en nuestro país, y me imagino que en otros países también, eso significa que yo podía llenar con cualquier tipo de gasto esa factura y ordenar al contador, decirle, mire, llena esto y esto, y haz esto y haz lo otro, para deducir gastos, porque él tenía la política de no pagar impuestos, ¿verdad? Para incrementar los gastos y de esa manera de no pagar impuestos. Y eso era corrupción. Desde luego que eso implicaba llevar una doble contabilidad, ¿verdad? Una contabilidad que se presentaba al fisco y otra que era la real que se guardaba en una caja fuerte. Tuve esa experiencia y preferí mejor perder mi trabajo, ¿verdad? Quedarme sin trabajo, pero sentirme súper bien para con Dios. Y efectivamente no fue mucho el tiempo que pasé sin trabajo, ¿verdad? Dios me proveyó un trabajo mejor todavía, mejor. No digo que me pagaban lo mismo, ¿verdad? Pero que en un ambiente mucho más llevadero, ¿verdad? Esa fue mi experiencia. Pero el mundo que estamos actualmente, muchos doblan su brazo. Yo por experiencia les digo, pasé eso y me ha servido de mucha fortaleza en mi vida. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad? En la tercera sección, el capítulo 39 al 45, eh, tiene que ver con las consecuencias de esta misión de Jeremías. Ahí vamos a seguir viendo cómo tiene problemas Jeremías, no solamente con el liderazgo del pueblo de Judá, sino con su propia familia, ¿verdad? Y vamos a ver esos detalles. En la sección cuarta está del 56 hasta el 51 y son las promesas de restauración a la nación
y a los juicios de Dios para los agresores de Israel y de Judá. Y al Hermano, final, sí, dígame. perdón, disculpe, capítulos del 56 al 61 sería, ¿o no? No, al 51. Porque el libro solamente tiene 52 capítulos. Ya, así que como dice el 56 al 51, o sea. Sí. No de menor a Perdón, mayor. no, es del 46. Del Ah, 46 porque termina ayer el 45, ahí me equivoqué. gracias, hermano. Pongan 46 al 51. Perdón, si no me había percatado. Entonces el capítulo, la cuarta sección va del 46 al 51. Y la última parte, que es un solo capítulo, el último, es un apéndice histórico, con el propósito de mostrar que se cumplieron las profecías de Jeremías, todas y cada una de ellas al pie de la letra, y que todo lo que dijo se llevó a cabo al pie de la letra. Este capítulo es extraído justamente también del libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25. ¿Verdad? Ahí se encuentra también esta parte. A manera de introducción, vamos a llevar yo voy a ir explicando cada uno de estos detalles y voy a comenzar a explicar esta parte. Ahí he dejado algunos espacios para que ustedes en su manual lo puedan ir llenando o poniendo las observaciones del caso. Es difícil discernir cuál estructura en Jeremías. Sí. Mi hermano, perdone, ¿cómo hago para tener ese manual que usted habla? Ahí está. Si usted entró en sesión en el chat, este día la doctora Silvia subió el documento. Ahí está. Si no, yo lo voy a volver a subir o le voy a pedir a ella que al final de la clase lo vuelva a subir para que lo puedan bajar los que entraron después de que ella lo subió, ¿verdad? Porque de seguro no les va a aparecer en su chat, en chat de WhatsApp. Entonces ya está ahí, ya hace ya una semana que se entregó y hoy se volvió a subir. Entonces yo le voy a pedir de nuevo a la doctora Silvia, que ella es la que administra todo lo que es la comunicación de 5E, para que ella vuelva a subir este archivo, hermana. Muchas gracias, mi hermano. Ya Dios lo sabe, a la bendiga. orden, a la orden. Hola, buenas tardes. Te hago una consulta. Buenas, dígame. ¿Me podrías mandar también el manual de la iglesia? Porque se me borró el celular y no lo tengo, ya que están después. Ajá, déjenme. Tendrías que escribir tu correo en el chat, por favor, para retomarlo y enviártelo por correo. Hermanitos, si alguno necesita el material, como ya lo comentó el pastor Rolando, en el grupo de chat pueden ustedes, ahorita que está abierto, escribir. Si necesitan que se lo envíe por correo, de igual manera, para que podamos enviárselo en tiempo y forma y ustedes lo puedan tener en su correo electrónico. Pedirles también que por favor hagan uso de levantar la mano para que podamos tener orden con la clase y podamos ir tomando sus participaciones. Adelante, hermano Rolando. Ok, magnífico. El contexto de Jeremías se describe brevemente en el sobrescrito del libro. Jeremías comenzó su misión profética en el 13º año del rey Josías. Si nosotros nos recordamos, el rey Josías entre los 8 y los 9 años comenzó a reinar en el pueblo de Judá como rey
en el reino del sur. Y si estaba en el 13º de su reinado, entonces sumémosle 13 años a los 8, ¿y cuánto nos daría? Nos daría 11 años o 21 años, algo así, ¿verdad? Cerca de 21 años tenía, o sea, estaba jovencito Josías cuando inició el ministerio de Jeremías. Ahí lo inició en el año 627 a.C. y lo terminó en el 586. ¿Con quién lo terminó? Con el rey Sedequías. En el 10º año del rey Sedequías. Con la cautividad de Jerusalén en el mes 5º. O sea, inició con un tiempo de bendición espiritual a través del reinado de Josías y terminó con un tiempo de fracaso, un tiempo de mucho destrucción espiritual en el pueblo de Israel. Sedequías hizo todo lo contrario a lo que la palabra de Dios, a la que la ley decía. Y ellos habían comenzado a adorar a otros dioses. Y fue justamente el último rey al que Dios permitió que estuviera como rey. Luego vino la destrucción del pueblo de Israel, de la cautividad en Jerusalén en el mes 5º. Durante este periodo, Josías reformó la religión judaíta y Babilonia destruyó a Siria, que era otro imperio de los grandes en aquel entonces. También durante este periodo Egipto impuso brevemente el estatus de vasallo a Judá, o sea, estuvieron como cierto dominio de parte de Egipto sobre Judá, pero Babilonia los derrotó e hizo de Judá su vasallo, ¿verdad? O sea, no lo destruyeron la primera, porque no, la conquista de Nabucodonosor fueron prácticamente en 3 etapas. La primera etapa solo llegó, conquistó y puso a sus propios reyes, ¿verdad? La gente que tenía confianza, pero estos se le voltearon, se le dieron vuelta y luego él mandó, bueno, fue el papá de del imperio de Nabucodonosor, el que comenzó, y Nabucodonosor lo terminó, ¿verdad? Pero hubieron 2 intervenciones y la última fue cuando se le revelaron el rey que había puesto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, y entonces envió todo su ejército y sitió a la ciudad de Jerusalén. Y entraron y rompieron cuando ya prácticamente pues estaban casi muertos, ¿verdad? Por el sitio que habían tenido. No encontraron mayor oposición y destruyeron todo, se llevaron los utensilios, tal y como aparece en el libro de Daniel, es justamente lo que ahí pasó. Y como aparece en los últimos capítulos de Segunda de Crónicas. Esos 2 libros están íntimamente relacionados uno en su finalización, el otro en su inicio. Daniel y el libro de Segunda de Crónicas. Babilonia es derrotado por Egipto y hizo Judá como vasallo, ¿verdad? Eso fue en el año 605. Pero Judá se rebeló y fue subyugado nuevamente por Babilonia en el 597. Judá se rebeló una vez más después de eso, y esta revuelta fue la final. Babilonia destruyó Jerusalén y su templo, y
exilió a su rey y a muchos de los príncipes principales ciudadanos. ¿Cuándo ocurrió esto? En 1586 antes de Cristo. Y de esa manera se puso fin a la existencia de Judá como pueblo, como reino independiente o casi independiente. Y se instauró el exilio en Babilonia. En el año 587 antes de Cristo, Nabucodonosor derrotó a los judíos, llevó cautivo a los notables, esclavizó a miles de personas y ejecutó a los hijos del rey enfrente de él, ¿verdad? Lo tenía encadenado y él vio cómo mataban a todos y cada uno de sus hijos en presencia de él, y luego a este rey Sedequías le arrancó los ojos y se lo llevó cautivo a Babilonia. En esa incursión, los babilónicos destruyeron el templo de Jerusalén. Únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se retiró a Mixpa y luego a Egipto. Si ustedes se recuerdan, en los primeros capítulos de Nehemías, encontramos que Nehemías pide un reporte de los que habían visitado el pueblo de la ciudad de Jerusalén. Y le dicen que estaba abandonada, que solo los pobres estaban allí, los menesterosos, y es porque los que habían llegado, en vez de quedarse en Jerusalén, se quedaron a los alrededores de Jerusalén y quedaron justamente con lo poquito que habían construido del muro. Ya el templo estaba construido, pero no vivían allí. Eso es justamente lo que dejó Nabucodonosor, ¿verdad? Solamente a la gente pobre, a los discapacitados, son los que habían quedado en la ciudad de Jerusalén, abandonada y destruida. Y muchos, incluyendo a Jeremías, que fue obligado a huir a Egipto, y fueron también parte de las profecías que Dios le había dictado a Jeremías, que iban a huir a Egipto huyendo de Nabucodonosor. Conozcamos ahora un poquito a Jeremías. Jeremías era miembro de una familia sacerdotal de Anatot. Anatot era un pueblo de la tribu de Benjamín, situado a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Esto de acuerdo al capítulo 1, verso 1, y dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Ahí nació Jeremías, y fue un poco más de un siglo después del gran profeta Isaías. Y todavía era muy joven cuando el Señor lo llamó a ejercer el ministerio, de acuerdo al capítulo 1 en el verso 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y Dios le dijo: no digas que eres un niño, ¿verdad? Y ahí comienza el llamado de Jeremías. Era un jovencito. La palabra niño se utilizaba para niño, pero también hacía referencia a jóvenes como alrededor de los 18 a los 20 años. Y esa es más o menos la edad que tenía Jeremías cuando fue llamado. En los primeros años de su actividad profética, sus esfuerzos están dirigidos a desarraigar, fíjense bien, y por eso lo he puesto entre comillas, el pecado de todas sus formas, ¿verdad? De todas sus formas. Y ese es justamente el problema del pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Bajo la influencia de Oseas, su gran predecesor en el reino del norte, Jeremías insiste en que la alianza es una relación de amor entre el Señor e Israel. Esa alianza que Dios fue el garante de esa, pero que el pueblo de Israel no la mantuvo. No sé si alguna vez han estudiado ustedes esto, pero ¿qué es lo que nosotros, de acuerdo a la Biblia, encontramos en el arca del pacto? Dice la Biblia que hay 3 cosas que Moisés depositó en el arca del pacto. Una de ellas es
las tablas que volvió a edificar Moisés, y ahí fueron puestas. Cecil B. DeMille, que es el director de la famosa película Los 10 Mandamientos, nos trasladó la idea de que las tablas eran de piedra. No hay ningún texto en la Biblia que diga que exactamente fueron de piedra. La palabra que se utiliza, tabla, en la Biblia, hace referencia a 3 tipos de materiales. Hace referencia a madera, a piedra y a hierro. Pero cuando Moisés las quebró, las primeras que llevaba, eso quiere decir que no eran de metal. Pudiera haber sido de piedra o de hierro. Parte de lo que hacían, quiero decir, o madera. Parte de lo que hacían en aquel entonces, pues hacían mucho trabajo en madera, pero también hacían mucho trabajo en piedra. Así que posiblemente las tablas pudieron haber sido o piedra o madera, ¿verdad? Así como en el caso de Jonás. Jonás no dice la Biblia que fue una ballena, sino que dice fue un gran pez. Y si la Biblia dice que fue un gran pez, no fue una ballena. Porque no solamente un pez grande es una ballena, hay otros tipos de peces que son también grandes, ¿verdad? Entonces, no podemos afirmarlo ni ser tajantes en ese sentido. Por eso, esas tablas estaban ahí en el arca del pacto, pero también estaba la vara de Aarón que floreció de manera milagrosa y una vara de almendro que floreció ahí. ¿Y cuál era la otra cosa que estaba ahí? Una porción del maná. 3 cosas. ¿Qué significaban? ¿Qué significado tiene eso que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita? Cada uno de esos era un recordatorio al pueblo de Israel de su fracaso en el cumplimiento de su palabra. Porque el maná, la gente dudó y dijo, ya no queremos más maná, llévenos a Egipto, ya la carne, las sandías, los melones y todo aquello rico, delicioso, ya no queremos más maná. Mira lo que nos ha traído aquí al desierto Moisés, y se quejaron. No obedecieron a Dios, no se sujetaron a él. El caso de las tablas, pues es justamente, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley. Cuando una ley se crea con un propósito, con el propósito de regular la conducta del ser humano. Ese es el propósito de la ley. Por ejemplo, aquí en nuestro país, les cuento una experiencia que yo viví hace ya muchos años. Aquí en nuestro país hemos tenido uno de los problemas que han venido y que está todavía en boca de muchos, en muchos países, especialmente latinoamericanos, que hemos sufrido mucho, no solamente por la guerra que hubo, sino posteriormente con el problema de las pandillas. Pero eso ha menguado mucho en estos últimos años con la intervención de pues el presidente Nayib Bukele. Ha hecho cosas buenas y cosas que a criterio de muchos no, ¿verdad? Pero en ese caso nos ha ayudado mucho porque hoy con mucha paz y tranquilidad podemos caminar por las calles de San Salvador sin tener el problema que vamos a ser asaltados o no. Ya eso se acabó hace ya algunos meses. Pero lo digo en el sentido en que lo observamos a través de el video en una televisión, un canal de noticias, con lujo de detalles como un joven perseguía a otro de los colegios, porque sí iniciaron aquí en los colegios, institutos nacionales, se formaban pandillas y se eran enemigos entre unos y otros. Y lo siguió, ¿verdad? Y el fotoperiodista que justamente estaba en un centro comercial se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y con lujo de detalles él comenzó a filmar y filmó toda la escena. Entonces llegaron a un predio baldío y ahí el joven que perseguía al otro lo asesinó, ¿verdad? Con una navaja.
y le quitó una camiseta que andaba. Esa camiseta era del instituto o de la escuela o del colegio en el cual el otro estudiante estaba ahí, ¿verdad? Estudiando. Al muchacho la policía lo capturó y se lo llevó, pero la justicia de El Salvador no encontró cómo juzgar a aquel joven. ¿Por qué? Porque era menor de edad y no existía ninguna ley para juzgar a un joven que hubiera cometido un acto como el que cometió este. A consecuencia de eso surgió una nueva ley que se le llamó aquí la ley del menor infractor. Ahora es la ley Lepina, ¿verdad? Que es la que ha cambiado y se han modificado porque han habido muchos casos de esto. Pero ese es un vivo ejemplo de cómo las leyes surgen como un propósito, con el propósito de regular nuestra conducta, porque Dios ha visto que nuestra conducta no es correcta de acuerdo a su ética, de acuerdo a su moral, de acuerdo a los principios que rigen la vida espiritual de todo ser humano, especialmente de sus hijos, y en aquel entonces especialmente del pueblo de Israel, porque el propósito del pueblo de Israel era que iban a ser los testigos de Dios, que iban a ser el ejemplo, a través de ellos se iba a revelar quién era Dios, el Dios del pueblo de Israel. Ese es el que iban a demostrar el pueblo de Israel quiénes eran ellos, pero no lo hicieron, ¿verdad? Se encerraron en sí mismos y se olvidaron. Ese es justamente lo que significa las tablas, el fracaso de no cumplir con la ley. Y luego encontramos la vara de Aarón. La vara de Aarón que floreció es la flor de almendro. Y la flor de almendro es la que primero, y lo vamos a ver aquí porque habla de una vara, ¿verdad? Aquí en los primeros capítulos de la vara de almendro es la que primero florece en Jerusalén. Y es un atractivo turístico hasta el día de hoy. El ver florecer los árboles de almendro con sus frutos. Y las primeras que florecen en el tiempo, desde enero, comienzan a florecer y florecen antes que todas las demás. Las otras comienzan a florecer cuando ya va a iniciar el invierno. Parecido aquí, ¿verdad? Por lo menos en mi país, al mes de mayo le llamamos el mes de las flores y las fragancias, porque comienzan las lluvias, aunque hoy se han retrasado bastante, y florecen, ¿verdad? Muchos árboles y muchas plantas. Y, y ese es justamente lo que representa esa vara de Aarón, es aquella vara que pidieron que cada uno de los representantes de las tribus llevara su vara. Y la vara que floreciera es la que Dios iba a escoger para que ministrara al pueblo de Israel porque no querían ser ministrados por Dios. Entonces, Dios escogió la vara de Aarón. ¿Porque llevó una mejor vara? No, porque Aarón era un hombre con un corazón dispuesto a obedecer a Dios a pesar de que tuvo problemas, pero Dios vio un corazón más noble, más sincero, más moldeable para que pudiera trabajar Dios con él. Y eso era un recordatorio de, de la negación del pueblo de Israel que iban a tener no solamente en ese tiempo de Moisés, sino también cuando ellos pidieron a un nuevo, alguien que les ministrara, ¿verdad? Alguien que les gobernara, que ya no querían más a Dios, pidieron un hombre en la época de Samuel, como se recuerda. Bien, volviendo al punto, ¿verdad? El pueblo entero estaba irremediablemente perdido. De acuerdo al capítulo 13, en el versículo 23, y se los leo, dice el versículo 23, madura el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando
habituados a hacer el mal. Ese era justamente, por eso decía que en la época de Jeremías estamos viviendo épocas parecidas a las de Jeremías. Lo único que con vestimentas diferentes y hábitos diferentes, pero los mismos problemas. El pecado de Judá estaba grabado con un buril de diamante en las tablas de su corazón. De acuerdo al capítulo 17, verso 1, y se los leo, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Eso lo refleja Dios a través de Jeremías, diciéndoles, miren, lo tienen tan enraizado que no lo ven. Por eso me encanta el Salmo 19, cuando se despoja de lo que es David ahí, de lo que es él como rey, ¿verdad? Y dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque él reconoce que hay cosas que hace, que hacía y que no sabía que eran pecado, ¿verdad? Nos pasa a nosotros hasta el día de hoy, nos pasa. Y esa es una tremenda advertencia y es una oración que también deberíamos de repetir nosotros. Señor, líbrame de los pecados que yo no los descubro que son pecados, sino que son hábitos que a veces tenemos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel justamente había caído en eso. Un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no pueden darle un corazón nuevo, ¿verdad? No pueden darle. Y eso justamente es lo que nos dice en el capítulo 7, en el verso 25 al 28. Y se los leo. Ustedes tienen la cita ahí. Y dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas y siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderás. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Entonces, su corazón ya no tenía cabida para Dios. No podían darles un corazón nuevo. Jeremías vio confirmada esta dolorosa experiencia en los años que precedieron a la caída de Jerusalén. Cayeron, fueron destruidos, fueron destronados, fueron quitados su identidad como nación, se los obligó a aprender otro idioma, a adaptarse a unas costumbres diferentes, a vivir en un lugar diferente. Todo lo que significaba una identidad le fue quitado. Es como que nos quitaran a nosotros, ya no vamos a ser de la nacionalidad que somos, ¿verdad? Somos llevados a otro país y tenemos que aprender el idioma de ese país, las costumbres de ese país, a comenzar a hablar como hablan ellos, a tener las costumbres y todo. Es exactamente eso lo que le pasó al pueblo. Dejó de ser una nación. En 1947, 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se cumple una de las profecías que no están en Jeremías, sino que está en otro libro, que Israel comienza a ser otra nación. En mayo de ¿verdad? Se acaba de cumplir no sé cuántos años desde 1947 hasta hoy, que las Naciones Unidas reconoció al pueblo de Israel como nación desde aquel entonces hasta hoy. Ya el pueblo no había sido reconocido como nación, porque desde ese entonces han sido gobernados por gentiles. Los primeros que fueron gobernados fueron
los caldeos. Después de los caldeos siguieron los medo-persas. Después de los medo-persas siguieron los griegos, ¿verdad? Los helénicos. Y después de los helénicos, los romanos. Y como de acuerdo a Daniel y Apocalipsis, el imperio romano sigue vigente hasta el día de hoy. Y por eso es que habla de aquella estatua que tiene una mezcla, sus pies de barro y hierro, ¿verdad? Es esa mezcla entre el imperio romano y el imperio del anticristo que va a ser destruido por una piedra que es Cristo, ¿verdad? Esa es la imagen que vio Daniel y que sí, en Apocalipsis se sigue hablando de ella. ¿Por qué? Porque el imperio romano sigue vigente hasta el día de hoy. No como imperio en lo que conocemos, pero todo el imperio romano a través de la legislación, o sea, el derecho romano, es lo que se estudia en todas las escuelas de derecho en el mundo y siguen vigentes hasta el día de hoy. Y muchas otras cosas más. Por ejemplo, eh, la Santa Sede y todo el régimen de católico sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Y nació justamente en ese periodo de tiempo. En el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, impone su hegemonía en Palestina. Frente a este hecho, los grupos dirigentes de Judá no saben a qué atenerse. La gran mayoría es partidaria de la resistencia armada, con el apoyo de Egipto, y fue esa revuelta que se dio, aún a riesgo de perder todo. Una pequeña minoría eran, pero por el contrario, propicia el sometimiento a Babilonia. Y Jeremías se los advirtió, y no solamente se los advirtió, sino que ya cuando fueron conquistados les insistió y les decía, déjense gobernar por Nabucodonosor, no se opongan, háganle caso, pero nadie le hizo caso a Jeremías. Por eso, con la esperanza de poder sobrevivir y mantener una cierta autonomía bajo la tutela del poderoso imperio babilónico, muchos en vez de sujetarse se rebelaron. Muy a pesar suyo, Jeremías se ve comprometido en estos debates. Aunque él les dice, sométanse, lo tildan de traidor y le dicen que estaba en contra del pueblo, ¿verdad? Porque les decía que deberían de ser gobernados por aquel pueblo, porque era la profecía del Señor. Pero ellos no la entendían. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban demasiado duros. Su posición no fue no ofrecer un lugar a dudas, ¿verdad? Jeremías se ve comprometido con estos debates. Y es preciso reconocer la supremacía de Nabucodonosor, no por razones políticas, sino porque el Señor le había elegido instrumento para castigar los pecados del pueblo de Israel, de acuerdo al capítulo 27 del versículo 1 al 22. Una vez que haya cumplido esta misión, también él tendrá que dar cuentas al Señor. O sea, Jeremías también era una persona sujeta a rendir cuentas al Señor. Ese es un principio hermoso que encuentro en este libro. Lo vamos a seguir recalcando más adelante. Dios siempre pide cuentas a sus hijos y debemos de rendir cuentas a Dios. Creo que una de esas rendimientos de cuentas que Dios nos ha dado en la iglesia es la Santa Cena. En la Santa Cena nos ha dejado esta institución de la Santa Cena como un enorme privilegio, no solamente reconocer eh, la vida y muerte de nuestro Señor Jesús y su ese éxito sobre la muerte y la resurrección, sino el tiempo de reconocer nosotros nuestros problemas de pecado y ponernos a cuentas con Él antes de tomar la Santa Cena. Por eso que allí en Corintios encontramos que Pablo dio la instrucción de algunos que toman la Santa Cena
sin haberse puesto a cuentas con el Señor. Y Dios constantemente nos está diciendo, oren, pídanle, ¿verdad? Porque son hombres pecadores, mujeres pecadoras, y debemos de estarnos poniendo constantemente a cuentas con el Señor, porque a veces, como dijo David, perdóname de los pecados que me son ocultos. Sin embargo, las palabras de Jeremías no encontraron ningún eco entre los partidarios de la rebelión, y en el año 1587 sobrevino la catástrofe final, tantas veces anunciada por el profeta. Jerusalén fue arrasada por las tropas de Nabucodonosor y una buena parte de la población de Judá tuvo que emprender camino del desierto. El ministerio de Jeremías fue un desastre. Nadie le escuchaba. Echado en una cisterna. Ahí lo encontraron. A Jeremías le tocó ver el final de Judá como nación, pero también le tocó presenciar el inicio del cautiverio de Judá. Y a pesar de que él lo advirtió, ¿cuánto tiempo? 40 años pasó advirtiéndolos y nadie le hizo caso hasta que fueron llevados cautivos. Murió Jeremías, se cree que de una forma misteriosa, de forma desconocida y sin ningún discípulo. Qué tremendo, ¿verdad? Sin ningún discípulo. Él escribe después el libro de Lamentaciones hablando de todo lo que vio. Por eso es que comúnmente se le llama el profeta del lamento o del profeta llorón, tratando de hacer más llamativa su misión. Ya desde su nombre, Jeremías, o en hebreo, Yamiyahu, tienen que ver con el plan profético de Dios que tenía para su vida. Su nombre significa al que Dios ha elegido, o el que Dios ha elegido, o el Señor arroja, ¿verdad? Pertenecía a la familia sacerdotal, por eso es que él gozaba de privilegios que tenían los sacerdotes, y por eso es más extraordinaria su vida, pues él no tenía por qué arriesgar su carrera o su familia. Pero sin embargo, fíjense qué interesante, estuvo dispuesto a dejarlo todo por manifestar el mensaje de Dios. Eso es algo encomiable en Jeremías. Su misión, sus palabras y todo lo que él hace es muy parecido al ministerio del apóstol Pablo. De hecho, mucho de lo que él dijo tiene que ver con el apóstol Pablo, de lo que dijo el apóstol Pablo. De la misma manera, es un paralelismo con Yeshua, o sea, con Jesús, el Mesías. Respecto a la autoría de este libro, se cree que lo compiló y lo presentó completo. Al final fue escrito por Baruch, ¿verdad? Uno de el escritor que él tenía, hijo de Nerías, quien lo acompañó en una buena parte de su misión. La fecha en la que se escribió fue más o menos alrededor del 627 al 580 a.C. Este fue alrededor de 60 años después de Isaías. Él estuvo profetizando durante todo este tiempo. Isaías profetizó la destrucción de Judá, pero no lo vio. Él murió antes de que pasaran estos hechos. Pero Jeremías fue testigo presencial de la destrucción y del exilio. El principal propósito que tenía Jeremías en toda esta profecía es el de llamar al arrepentimiento a su pueblo, a Judá y al remanente de las 10 tribus de Israel. Pero no consiguió nada. Esto es justamente lo opuesto a Jonás. El año pasado estuvimos desarrollando el curso de Jonás. Desobediente o qué, algo así se llamaba, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? Eso tómenlo con pinzas, es a la conclusión que yo he llegado al estudiar este texto. El éxito que tuvo Jonás
En el sentido de su ministerio, fue más exitoso que Jeremías, si nosotros lo podemos ver desde esta perspectiva, ¿verdad? Pero Jonás fue que se opuso a la orden de Dios. En cambio, Jeremías no se opuso a la orden de Dios. Él cumplió exactamente todas y a cada una de las cosas. A Jonás lo vemos que primero no lo quiso hacer y después lo hizo por todo lo que le pasó en el vientre del pez. Y luego lo terminamos al final viéndolo enojado, ¿verdad? Enojado, porque él tenía un criterio moral para juzgar al pueblo ninivita, pero Dios tenía otro criterio moral para juzgar al pueblo de Ninivita que Jonás no lo podía ver. Pero lo interesante de esto es que Dios no reprende a Jonás en el sentido de pecado, porque conocía su corazón. Y ese es el punto, ¿verdad? Que fue parte del éxito que Dios permitió a través de Jonás. Bueno, se convirtieron todo el mundo, pero con Jeremías no se convirtió nadie. ¿Éxito o fracaso? Vamos a ver, ¿verdad? No podemos juzgar todavía ni tampoco estamos para eso, sino para llegar a nuestras conclusiones y retomarlo para nosotros. En este contexto, Jeremías, veremos que esta destrucción del templo que fue construido por Salomón eh, le llevó a él de manera personal a un sufrimiento tan profundo que no solamente el templo que representaba mucho para él, siendo de la familia sacerdotal, sino el dolor de aquel pueblo que por más que él insistió, no quisieron obedecer. Y se lo dijeron literalmente en su cara, ¿verdad? No obedeceremos. Así, literalmente. Ya vamos a examinar unos textos que están por ahí, por lo menos en la próxima clase. Pero veamos el llamado de Jeremías. Dios llamó a Jeremías. No es lo mismo el llamado a una persona del común y corriente o a una persona de liderazgo, como el caso de Jeremías. El llamado de Jeremías es diferente. Él estaba llamado a confrontar a su propia familia. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Porque eran sacerdotes. Debía confrontarlos por todo lo que se estaban haciendo mal en la religión que se estaba viviendo en esos tiempos. Y he llamado a confrontarles, a oponérseles. Claramente eso implicaría romper los lazos familiares. Y esa es la virtud y el mérito del llamado de él, de Jeremías, que siendo de la clase sacerdotal y de la ciudad de Anatot, asignada a los sacerdotes de acuerdo a Josué, capítulo 21, en donde dice de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Jeba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Eso lo encontramos en Josué 21. Anatot era el pueblo, el territorio asignado a Benjamín, ubicado a unos 5 kilómetros al norte de Jerusalén. Tal vez su nombre se deba al antiguo santuario de la deidad cananea Anat. Hoy es una región predominantemente árabe. En la conquista de la tierra prometida, Anatot fue una de las ciudades asignadas a los hijos de los sacerdotes de Aarón. Ahí Dios le llamó para hacer una misión bastante difícil, aún en contra de su propia familia. El origen de su llamado. Dios le llamó para que llevara su mensaje de advertencia, arrepentimiento y devolverse a Dios. ¿Verdad? De advertencia, arrepentimiento y devolverse a Dios. Así también, Dios nos dice a nosotros, nos elige, nos ha elegido y piensa en nosotros cuando nos llama y a lo que Dios nos ha dado. Dios jamás nos va a llamar a hacer una cosa que no nos ha capacitado. Eso es algo que he aprendido en el ministerio.
Cuando en la Biblia encontramos de parte de Pablo que Dios dice, esposos, amad a vuestras esposas. ¿En qué conoceréis que sois mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. Y ahí ese llamado, ¿verdad? De amar, de amar. En algunas ocasiones, cuando he ido a predicar a algunas iglesias, he preguntado, levanten las manos, ¿quiénes aquí pueden amar como Dios ama? Y tienen un gran miedo levantar la mano. Pero si la Biblia dice que yo debo de amar como Dios ama, cuando Pedro fue confrontado por Cristo, allá en Juan 21, y le dijo, Pedro, ¿me agapas? Pedro le respondía, Señor, te fileo. Y le pregunta otra vez Cristo, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le vuelve a responder, Señor, te fileo. Y al final Cristo le cambia el verbo y le dice, Pedro, aunque sea me fileas. Él se entristece, ¿verdad? Por eso sí que verdaderamente se entristece y le dice, Señor, tú sabes que solamente te fileo. Eh, el deseo de Dios era que Él lo amara, pero para amar como Dios ama tenemos que estar capacitados para eso. ¿Quién nos ha capacitado? Dios mismo, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿podemos amar por nuestra capacidad como Dios ama? No. Pero por el Espíritu que mora en nosotros, sí. Entonces, ¿podemos amar como Cristo amó a la iglesia? Porque esa es la demanda de Pablo, ¿verdad? Amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, sí. Pero porque por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, no por nuestra capacidad. Imposible. Entonces, cuando Dios me demanda algo, es porque me ha dado la capacidad para hacerlo. Y eso es justamente lo que le pasó a Jeremías. Dios le dio la capacidad para hacerlo y por eso le demandó tantas cosas que eran difíciles, ¿verdad? Le dijo, mira, no te vas a casar, ¿verdad? No busques mujer, porque Dios sabía que iba a sufrir y no quería que su familia sufriera con él. Vas a hacerte un yugo y te lo vas a poner ahí en la cabeza, ahí en el cuello. Y te vas a ir y le da unas órdenes que para muchos serían absurdas. Pero Jeremías fue obediente en todas y cada una de ellas. Ese origen del llamamiento es después de que antes que naciera, desde antes que hagas bien o mal, le dijo yo, ya te santifiqué, ¿verdad? Te aparté, te consagré. Lo que significa es que Dios dice que esta persona que va a nacer será para el uso exclusivo del reino de Dios. Que va a ser profeta, dice, es aquel que habla la palabra de Dios, aquel que trae la palabra de Dios para edificar, para exhortar, para llamar al arrepentimiento, para consolar al pueblo. Te di por profeta a las naciones, dice el mensaje de Jeremías, no solo sería para Judá, sino para Israel, que está entremezclado entre las naciones. Algunos estiman que Dios llamó a Jeremías cuando él tenía alrededor de 17 años. Muchas veces pensamos que la razón por la que Dios nos llama es porque tenemos un talento especial, ¿verdad? Por eso nos llama, porque nos llama, porque yo soy especial, tengo estas capacidades, ¿verdad? De hecho, cuando sentimos que Dios nos está llamando por alguna virtud que tenemos, y así nuestra reacción es pensar que Él está acertado, así me llamó, de ellos, eh, la hizo Dios conmigo. Pero eso es lo que automáticamente nos descalifica, ¿verdad? Porque aflora el orgullo, aflora la vanidad. Precisamente la percepción de nuestra incapacidad, de que no podemos, esa es la confirmación del llamado. Pues Dios no puede usar a alguien que es demasiado grande, ya que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero tú jamás vas a ser demasiado pequeño para que Dios te use.
cuando precisamente sientes que no eres nada, ni nadie, que no eres, que eres insignificante, que no tienes cualidades, que es precisamente cuando estás más capacitado para que Dios labore contigo. Porque cuando Dios logre los resultados que está esperando a través de ti, ¿quién se va a llevar los aplausos y las fanfarrias? No serás tú, será Él. Una vez que Dios te dice esas palabras, no hay escape, no hay dónde irse, hay que cumplir. De otra manera, le advierte y le fortalece a que llama, ¿verdad? Se refiere a todos, pues era un mensaje que iba en contra de la corriente. Cuando en el capítulo 1 le dice, de entrada le dice, ¿verdad? Le advierte que lo va a fortalecer porque va a administrar un pueblo difícil. Pero él le dice, yo voy a estar contigo porque la cosa no va a ser fácil. Y terminamos con esta última parte. Un patrón interesante. No vamos a poder terminar toda la introducción. Vamos a reiniciar con ello la otra semana. Pero voy a terminar con esta porción ahorita, ¿verdad? Un patrón interesante. Allí en el capítulo 1 dice, palabra de Jehová, versículo 2, que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad. Esos fueron los periodos, los tres reyes con los cuales estuvo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formas en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estaré para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, primero, para destruir, segundo, para arruinar, tercero, para derribar, cuarto, para edificar y para plantar. 6 cosas, ¿verdad? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Solo 2 cosas aparecen ahí que son para edificar y para plantar. Pero las otras 4 cosas son para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Antes de que tus palabras edifiquen, debes hacer todo esto. Y exactamente, ¿verdad? Generalmente es lo mismo que hace Dios en nuestras vidas. Antes de pensar a hacer algo nuevo en nuestras vidas, primero tiene que venir el quebrantamiento. Quebrantarnos, rompernos, quitarnos todo aquello que impide una edificación adecuada. Es como el alfarero, ¿verdad? El alfarero está moldeando aquello que ya tiene en su mente y en su corazón a hacer, pero va encontrando cosas allí que en la medida que él le va dando vuelta al barro, va quitándole asperezas, va quitándole imperfecciones, hasta que ya tiene aquello que había pensado hacer, ¿verdad? Una vasija o algo que para él está perfecto, está tal y como lo había planificado. Tal y como lo mencionó Jesús, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, pues el vino se empieza a fermentar. Se inflan los odres y se van a romper. Por lo tanto, hay que poner el vino nuevo en odres nuevos para que sean más flexibles. Lo más fuerte de esto es que si Jeremías iba a hacer eso en un sistema religioso prácticamente impenetrable,
pues era muy difícil edificar y restaurar un sistema que ya estaba totalmente corrompido. Como les digo y les repito, estamos viviendo un periodo parecido al de Jeremías. La palabra Jehová vino. Esta expresión la podemos tomar como una referencia de la unción del Mesías. Pues Jeremías está recibiendo una unción similar a la del Mesías en el sentido de traer un mensaje de renovación. Ve una vara de almendro. Usa una visión del almendro, como les mencionaba, ya que el almendro era el primer árbol en fructificar desde enero, en comparación con los otros árboles que comienzan en la primavera. Cuando habla de, dice esta palabra, apresuro mi palabra para ponerla por obra, así como florean antes de tiempo los almendros. Por lo tanto, lo que quiso decirle es que la misma manera en que el almendro se apresura a dar fruto, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Y luego la figura de la olla, ¿verdad? Veo una olla que hierve. La imagen de una olla hirviendo es la de una nación que ya está haciendo hervir el juicio de Dios, que ya está llegando al colmo de su maldad. Ya se le están saliendo sus pecados. Su paz está hacia el norte, dice. Se está derramando hacia el norte. Esto es una referencia de que un reino del norte iba a venir, y este es el reino de Babilonia. Y luego dice, tiene que ver con la vestimenta de esa época, en aquel entonces. Un cordón que tenía nos da miedo con respecto a, a la gente entregar el mensaje de Dios. Tenemos miedo a que la gente nos rechace, a que nos pase algún tipo de daño. Pero sale contraproducente, ya que si tememos, vamos a ser quebrantados. Miren, tengo casi 45 años de ser creyente y he visto una cantidad de cosas. Una de las cosas que sigo viendo hasta el día de hoy es que muchos pastores tienen miedo de confrontar a algunos de sus discípulos en sus congregaciones. ¿Y por qué? Porque es la gente que aporta económicamente. Se me van a ir los ingresos, porque están pensando más en eso, en el sostenimiento económico, pero no en el sostenimiento de Dios. Y esa es una triste realidad que hay hasta el día de hoy. Nos hacemos los disimulados, ¿verdad? Dejamos pasar cosas, pero no, Dios nos ha llamado a ser no confrontativos con la idea de herir, destruir, sino la idea de edificar, de ayudarle en su vida espiritual a la otra persona, de ser congruentes con la necesidad espiritual de nuestras ovejas. Y tenemos que ser así. No podemos hacernos los disimulados en este tipo de casos. Jeremías no lo hizo, ¿verdad? En otras palabras, no hay otra opción, no hay escapatoria delante de Dios como una ciudad fortificada. Nadie podrá ir en contra de él. Columna de hierro, fortaleza fuerte, ante todas las advertencias, muro de bronce, le dice, ¿verdad? Que va a ser Jeremías. El bronce es símbolo de la justicia divina, símbolo de la firmeza. Contra los reyes de Judá, sus príncipes, contra el sistema religioso, sus sacerdotes, contra el sistema político, el pueblo de la tierra contra el pueblo en general. Aunque el mundo esté en contra tuya, no te preocupes, que yo estoy contigo. Dios te dice que nada te va a pasar hasta que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Así iniciamos este curso. Así Dios nos hace las advertencias. Así vimos los primeros 25 versículos con los cuales
Dios comenzó a trabajar con Jeremías. Preguntas, comentarios. Hermanos, quien tenga alguna pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono con libertad, ningún problema. También está el chat para quienes no puedan hacer uso de sus micrófonos. Tan pensativo, ¿verdad, hermanos? Bueno, no fue fácil el ministerio de Jeremías. No es fácil el ministerio para nosotros ahora en día tampoco. Tenemos que confrontar inclusive a nuestra propia familia en muchos casos, a hermanos, amigos queridos, que tenemos que hacer la diferencia. Y nosotros tenemos que ser personas susceptibles de ser reprendidos. Por eso es que no tenemos que volvernos piedra dura, muros, cuando viene alguien y con mucha sinceridad nos dice algo, ¿verdad? Algo incorrecto, algo que no está bien, algo que no hicimos bien, algo que no actuamos de acuerdo a lo que Dios debería de actuar, a lo que deberíamos de actuar nosotros y que Dios nos dicte. Jeremías justamente hizo esa labor. No fue fácil. Como vamos a seguir viendo a partir del capítulo 26, pasó momentos difíciles, momentos en los cuales inclusive él quiso morirse, quiso abandonar todo, pero no pudo. No pudo porque no quiso él, ¿verdad? No es que Dios lo obligó, porque Dios no obliga a nadie, Dios no le tuerce el brazo a nadie, es un caballero, sino porque era tanto el llamado, ¿verdad? A él. Eh, yo lo viví en ese sentido. Siendo economista, 15 años ejercí mi carrera, pero los últimos 3, 4 años fueron, una agonía, porque yo tenía el corazón partido, ¿verdad? Quería estar en mi trabajo porque me sostenía económicamente, pero quería estar ahí en la iglesia aprendiendo, en el seminario. eh, Tenía hasta que definitivamente al final tomé la decisión, Señor, ahí voy, ¿verdad? Y le digo, nunca, Señor, me ha dejado tirado. Y en su brazo, y me está usando ahora, y tendrán otros testimonios similares, ¿verdad? La mayoría de los maestros de 5E han pasado por esta misma experiencia. Y ha sido el Señor, ¿verdad? Ha sido el Señor. Así como Jeremías se lo prometió y lo cumplió, lo sigue cumpliendo también con aquellos que se dedican a él. Eh, la verdad es que concuerdo con usted. Soy pastora y la desobediencia, el juzgar el diezmo, las guerras espirituales, son temas continuos que el Espíritu Santo nos hace recordar continuamente. El materialismo no es fácil. Les mando muchas bendiciones. Gracias, hermana. Gracias. Ajá. Bueno,
es para evitar que se trabe la sesión. Es por eso que bloquean las cámaras, hermanos. No es porque no queramos verlos. Pero algunos tienen sus cámaras encendidas. Bien, Roberto, que es el que siempre pregunta, ¿cómo estamos? Gracias, hermano. No, era para añadir algo. Ahora que usted estuvo Ajá. contando eso, hermano, con respecto al trabajo, que usted llegó y puso la renuncia. Ajá. Y no, es que, bueno, yo he trabajado, pues casi siempre he sido, trabajo en aduanas y es un ambiente pues muy duro de trabajar. Ay, sí, mucho. Y era que difícil y bueno, entregué mi vida a Dios y claro, habían cosas que no me parecían. Habían unos clientes que eran coreanos y ellos facturaban. Hacían la factura ellos mismos y yo me di cuenta que ellos lo estaban haciendo. Yo no me sentía bien con Dios y de una vez llegué, me fui para donde el dueño de la empresa y le dije, vea, es que ellos están haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Porque yo sentí mi corazón, no me sentía bien. Bien, pero viera con lo que me salió, el señor me dice, vea, Roberto, o sea, la ley permite Ajá. que los dueños, o sea, no es que hagan la factura, pero ellos firman, permiten de que haga por detrás, que pongan una leyenda y que ellos firmen y ellos son responsables de lo que dice la factura. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver en esto, porque yo sabía que estaban haciendo algo mal. Pero y era que difícil, ahí yo qué hacía, que podía ver, me dejó callado él. Ajá. No, me ganaba la comisión porque eran unos clientes que habían llegado y yo mismo los había metido, pero yo nunca me imaginé que ellos pues hacían esas cosas. No, fue increíble, Ajá. pero Dios es bueno, me sacó de Sí, eso, hermano, pero qué qué cosa bueno. más increíble, fue horrible, Sí, horrible. ¿verdad? Son momentos, etapas en la vida en donde uno está entre la espada y la pared y que la única alternativa de salida o es cometer un pecado o salir con Dios. Sí, así es. Bueno, hermanos, ya son las 8:17, las 9:17 minutos. A mí que en el país, me imagino que en sus países serán casi las 10 de la noche. Para algunos, ¿verdad? Así es que les agradezco. Ha estado en la sesión ahora 23 personas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Las espero la próxima semana, siempre a la misma hora, a las 7:30, a los que estamos en la línea de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Y a los otros habrá diferencia entre una hora, qué horas son, que alguien es de Colombia. Me dijo alguien que iba a estar conectado, que es de Colombia. En México llevan una hora adelante, ¿verdad? ¿Hay alguien de México? No, hermano, creo que No, nosotros tenemos la misma hora que El Por Salvador y ahora. Guatemala. Ujú. Ah, vaya, qué bien. Ya no actualizamos el horario de verano, entonces Ah, de veras. permanecemos al mismo horario que su país. Ah, de vaya, excelente. Centroamérica, sí, igual que Ajá. Centroamérica. Bueno, estamos en la misma condición. Qué bueno. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor. Roberto, nos diriges en oración, por favor. Amén, gracias. Muchas gracias, Padre bendito y Dios de la gloria, por todo lo que nos has enseñado en esta noche. Oh Dios, te pedimos, Padre bendito, que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestro corazón, Señor. Y no solo ahí, Señor, sino que también, Señor, podamos extenderlas y dárselas a aquellas personas que tal vez no las conozcan, Señor. Que este aprendizaje sea de gran bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.